Nos dice el ejercicio número 5 del tema de ondas. Dada la ecuación matemática de una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa de gran longitud. Esto que menciona es la ecuación de ondas. Sería I igual a 0,03 seno 2πt menos πx, donde x y y están expresadas en metros y el tiempo en segundos. Bueno, pues lo pondremos aquí metros, ¿verdad? Bueno, la onda que se transmite, pues sabemos que es una onda armónica transversal. Armónica quiere decir que cada punto de esa onda pues va a realizar un movimiento armónico simple. Cada punto de esa onda realizaría un movimiento armónico simple. Me dice, ¿cuál es la velocidad de propagación de la onda? Pues venga, empezaríamos a ello. Apartado A, velocidad de propagación. Bien, los datos que puedo sacar de la onda, ¿vale? Los datos que podemos sacar de la onda sería que este valor, si lo relacionamos con la ecuación general I igual a seno de omega t menos kx más phi, pues ahora sabemos que ese 0,03, este que señalo aquí, pues correspondería a la amplitud, el dato correspondería a la amplitud, lo pongo debajo. Luego tendríamos el 2pi, que correspondería a la omega, y luego tendríamos el pi, dato de pi, que es el que va con x, ¿no? El dato que va con x, que correspondería a k, al número de onda. Entonces, la amplitud sería 0,03 metros, la frecuencia angular omega serían 2pi radianes segundo, y el número de onda, pues tendríamos que vale pi metros a la menos 1. Bueno, con esos datos ya podemos calcular las magnitudes que nos piden. Lo primero que vamos a calcular es, pues me dice ahí la velocidad de propagación, que se calcularía como la longitud de onda entre el periodo, ¿vale? O la longitud de onda por la frecuencia. ¿Bien? Entonces podemos calcular la longitud de onda y la frecuencia por separado, es una forma de hacerlo. Lo haríamos, entonces, omega sería igual a 2pi nu, y aquí podríamos calcular la frecuencia como omega partido de 2pi. El dato de omega lo hemos sacado de la ecuación, sería 2pi dividido entre 2pi, ¿eh? Y esto me valdría 1, ¿vale? El valor sería 1 hercio. ¿Sí? A continuación, calcularíamos el número de onda K. Bueno, pues a partir de la fórmula sabemos que calcularíamos la longitud de onda a partir de K. Bueno, ponemos cuánto valía K, que era 2pi partido de la longitud de onda, y de aquí despejamos la longitud de onda. La longitud de onda sería 2pi partido de K, y tendríamos que 2pi K habíamos obtenido, o me daba el enunciado, que era pi, y al hacer la división, pues esto me daría 2 metros. Bueno, pues con esos dos datos, nosotros ya podemos calcular la velocidad de propagación, ¿vale? La velocidad de propagación, pues la calcularíamos como ya hemos dicho, lambda periodo o lambda por la frecuencia. Tendríamos lambda 2 metros y la frecuencia sería 1 partido segundo, 1 hercio. Y esto al hacer la operación, pues me quedaría fácilmente 2 metros partido de segundo. Ese sería el apartado A, ¿vale? Este sería el apartado A de este ejercicio número 5. Bien, vamos con el apartado B.
El apartado B creo que me pregunta por la expresión de la velocidad de oscilación de las partículas de la cuerda y la velocidad máxima de oscilación. Entonces me está preguntando V de xt y también me está preguntando por la velocidad máxima. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sabemos que la velocidad de oscilación tiene que ver con el movimiento, de alguna manera, con el movimiento armónico simple. La velocidad, tenemos la posición de ese movimiento armónico simple, pues podemos calcular la velocidad derivando, ¿vale? Derivando. Cuando me pregunte por velocidad de oscilación, derivaremos la ecuación, ¿vale? Derivaremos la ecuación de onda. Por lo tanto, la velocidad sería igual a la derivada de la ecuación de onda, derivada de i con respecto al tiempo, y la i la tenemos arriba, ¿eh? Os recuerdo que sería la derivada con respecto al tiempo, la ecuación, la vuelvo a poner si queréis, que era 0,03 seno de 2πt menos πx, lo pongo así, aunque se puede hacer directamente y tardamos menos, y la velocidad me daría la derivada. Tenemos la derivada de a, que es una constante, sería 0,03. Ahora sería la derivada del seno de esa función, que por cierto, se me ha olvidado aquí ponerle una especie de corchetes, la derivada del seno de esa función, cuya derivada es la derivada de la función por la derivada del seno de esa función. Por lo tanto, sería la derivada de la función, que es 2πt con respecto al tiempo, sería 2π, menos πx también, pero bueno, solo interviene respecto al tiempo, 2π, y ahora sería por el coseno de la función 0,03, y sería, perdón, 0,03 no, sería coseno de 2πt menos πx. Y ya lo tendríamos, 0,03 por 2π, se puede operar coseno de 2πt menos πx. Vale, ¿qué unidades tendríamos? Pues esa unidad sería metros partido de segundo. Podríamos poner 0,06 pi, pero bueno, lo podríamos dejar así. Vale, y ahora la velocidad máxima, ¿vale? Pues la podríamos calcular y sabríamos que es a omega, ¿vale? Sería la velocidad cuando, la velocidad máxima, lo pongo así, es la velocidad cuando el coseno pues valga 1 en esta ocasión. Por lo tanto, sería a omega, que sería 0,03 por 2pi. Y este valor, calculando con el valor de pi, que es 3,14, pues me da 0,19 metros segundo. Este valor sería 0,19 metros segundo. Bien, pues ya tendríamos también la velocidad máxima. Pues ya estaría en este apartado B resuelto. Vamos con el apartado C, que me pregunta para tiempo cero cuál es el valor del desplazamiento de los puntos de la cuerda cuando x es 0,5 y cuando x es igual a 1 metro. Bien, entonces lo pondríamos, me dice, cuando lo que me está preguntando es que cuando tiempo es igual a 0, es decir, en el instante inicial, pues que la i cuando la partícula es la que está a 0,5 metros. Me está preguntando esto y para tiempo cero. Esto es lo que me pregunta. Y también me pregunta la i cuando la distancia es 1 metro y el tiempo es también el instante inicial, 0 segundos. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Bueno, pues esto lo vamos a poder hacer sustituyendo. Lo más importante es que yo ya tengo la ecuación de la onda, la tengo aquí arriba también, 0,03 seno de 2πt menos πx, pues sustituyendo los valores que me da. Entonces, el primer apartado, i de 0,50, sería igual al 0,03 por el seno de 2πt, el t es 0, por lo tanto 0, menos πx, menos pi por 0,5, y esto es igual, pues sería operar, y tendría pi por 0,5 es menos pi medios, ¿vale? Entonces sería 0,03 por seno de menos pi medios. Seno de menos pi medios es menos 1. Por lo que sin necesidad de calculadora, que se puede usar, pero poniéndola en radianes, recordar, me da menos 0,03 metros. Ya lo tendría. Y el siguiente cálculo del desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento en la posición i, sería, o en el eje y, sería, voy a borrar y lo pongo, aunque esto esté bien, pero pongo de 1, 0, de x1 y de t0,
¿vale? Y esto me valdría 0,03 seno 2pi, y ahora el tiempo era 0, menos pi por la posición que es la de 1. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Bueno, al hacer la operación me daría el seno de menos pi. Vale, el seno de menos pi es igual al menos seno de pi, y entonces tendríamos que sería 0. ¿Vale? Seno de pi es 0. Por lo tanto, tendríamos 0 metros. Bien, y este sería el apartado C. Apartado D, pues creo que es parecido, pero me da otras condiciones. Entonces, las condiciones que me da ahora, vamos a señalarlas, si antes eran, fijaros que antes era para t igual a 0 y x 0,5 y x 1 metro, y ahora es para x igual a 1 metro y el tiempo es 0,5 segundos. O sea que me ha cambiado las condiciones, pero el ejercicio sigue siendo el mismo. Entonces, pondríamos y para x, hemos dicho, lo pongo, bueno, x igual a 1 metro, ¿vale? Para x igual a 1 metro y t igual a 0,5 segundos. Bueno, pues la ecuación me quedaría, lo pongo si queréis directamente aquí, 0,03, ahora sería seno, porque me pide desplazamiento, entonces sigo con la i, y sería 2pi por t, que es 0,5, 2pi por t, que es 0,5, menos, y ahora sería pi x, pi por 1. Bien, bueno, pues esto sería ahí, y teníamos ese valor, 2pi, a mirar, 2pi por 0,5 es pi, pi menos pi, seno de 0. Entonces, esto me va a dar i de 1, 0,5, lo pongo así para que sea un poquito más corto, sería 0,03 por el seno de 0. Bueno, recuerdo que el seno de 0 es 0. Y este valor, por lo tanto, me daría también 0 metros. ¿Vale? Ese sería el cálculo. No hace falta la calculadora porque son valores pues muy sencillos. Entonces, así queda acabado un poquito la corrección de este ejercicio.